Ya, vale. Entonces hoy día en esta clase que fue un cambio, estaba planificado para hacer el lunes, pero tuvimos que hacer un cambio, pero no cambia nada, lo he hecho mejor avanzar antes con lo del proyecto y el aprendizaje de las herramientas de modelación. ¿Ya? Toda esta auxiliar está pensada en lo que se viene ahora para hacer en su proyecto semestral, para seguir avanzando. Lo que vamos a hacer en esta clase en particular es poder simular un sistema que tiene más de una unidad hidrogeológica, zonas de distintas conductividad hidráulica, ingresar pozos de bombeo en régimen transiente y algunas condiciones de borde, que van a ser cosas que ustedes van a tener que replicar en sus proyectos. Así que la idea es que, si bien esto no va a ser directo lo que tienen que hacer, puedan aprender y replicarlo en sus proyectos, ya, en sus modelos personales. Ya, en términos prácticos, lo que vamos a hacer hoy día es poder importar este mapa de hidrogeológico donde tenemos eh, un río, donde tiene una unidad hidrogeológica principal, que en general está alrededor de los depósitos fluviales alrededor del río, y depósitos más antiguos que corresponden a la UH2, una unidad de menor potencial hidrogeológico que está alrededor, y una unidad 3 que viene siendo la roca impermeable. ¿Ya? Entonces, con esta información, cuando uno quiere modelar y tiene una situación así, en general uno modela UH1 o UH2 como zona activa, y la UH3 uno lo puede dejar como una zona inactiva. ¿Ya? Eso sería lo primero. Aquí van habiendo distintos datos, pero es principalmente para poder sacar resultados y encaminar como la resolución. ¿Ya? Entonces, esto tiene dos etapas, modelo permanente y transiente. Nosotros vamos a aplicar en un solo modelo, vamos a hacer una combinación de ambos, ¿ya? Que también esto es replicable en su modelo. Y lo que vamos a hacer acá es principalmente construir un modelo de 16 kilómetros de largo en X, 13 kilómetros en Y, con celdas de 200 por 200 en la vertical. ¿Ya? Eh, la capa va a tener 100 metros de espesor y el model top está en 500 metros. Ya con eso ya nosotros podemos crear todo lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces vamos a partir creando un nuevo modelo en Model Views. Un nuevo modelo, unidades metros días. No vamos a considerar la proyección porque no vamos a usar nada de eso. La versión de Modflow 6 va a ser una capa. El model top nos decía que era 500 y el espesor 100 metros, así que el upper aquifer va a estar en 400. Ya, creo que esto está ok. Ya, el número de columnas, las celdas eran de 200 por 200 y la información nos decía 17 kilómetros en X y 13 kilómetros en Y. Para hacer eso, como las columnas nos definen el largo en X, tenemos 17 kilómetros y está en metros, 200 metros cada celda, deberían ser 85 columnas. Y el número de filas va a ser 65. ¿Ya? Y vamos a darle finish. Ya. Esta es la grilla que se nos generó. Entonces, dentro de los archivos que yo le subí como input, que están acá, hay uno que se llama mapa UH. Vamos a cargar ese mapa para tenerlo de fondo. Vamos a ir a File, Import y luego Imagen. Seleccionar imagen, donde tengan guardadas ustedes las cosas. Tenía acá Inputs, el mapa. La otra vez en el proyecto yo le subí una imagen georreferenciada, ¿cierto? Una imagen georreferenciada.
Esto no está georreferenciado, pero acá tiene dos puntos que uno podría referenciar. Uno haciendo clic acá y le damos las coordenadas, por ejemplo, que nos dice ahí que es 0, 0. Y luego en este punto le damos el 17.000 y 13.000. Ok. Entonces, dándole dos puntos a una imagen, uno podría referenciar cualquier... Claro, cuando uno trabaja en proyectos reales, es difícil hacerlo así. Es más fácil descargar la imagen directo de QGIS y guardar la georreferencia. O en algún otro programa que utilice. Damos OK. Y esto quedó corrido. Porque si se acuerdan, el 00 de la grilla siempre está aquí abajo. A menos que uno le diga que es distinto. ¿Ya? Esto yo sabía que iba a pasar, pero era para mostrar que, pese a que pueda quedar algo así, uno siempre lo puede cambiar después el origen de la grilla. Vamos a grid y ponemos mover grilla, por ejemplo. Y el origen, que estamos diciendo que la esquina inferior izquierda del 00, nosotros queremos que sea acá. Entonces el origen sería, el X sigue siendo en 0, pero el Y debería ser acá, que sería 13.000. Entonces ahí ya tenemos la grilla que cubre a nuestro sistema acuífero que vamos a modelar. ¿Ya? Eh, Era eso, para mostrar que Model Musical tiene la flexibilidad de ir modificando las cosas a medida que van pasando. No es necesario definir todo inicialmente, después se puede ir arreglando. Ya, entonces tenemos nuestra grilla, tenemos la imagen cargada. Ahora lo que queremos hacer nosotros es ir cargando las distintas unidades, definiendo las condiciones de borde. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la grilla a discretizada por vértice, ¿ya? Para trabajar con este estilo de grilla en caso de que utilicemos Quadtree para, para refinar localmente alguna condición de borde. Lo vamos a dejar así. Y vamos a empezar a cargar las distintas propiedades del sistema, ¿ya? Vamos a partir cargando la UH2 y luego la UHO. Mira, File, Import Shapefile, el input shape, el que se llama UH2. Vamos a partir con ese. ¿Ya? Aquí es importante que ustedes cuando tengan archivos que pueden tener alguna propiedad, en este caso, las UH van a definir el KX, ¿ya? La conductividad hidráulica. Entonces, si ustedes abren ese shape, el shape va a tener una propiedad que se llama KX. ¿Ya? Porque yo cuando creé el shape le di el campo adecuado para que lo tenga. No por simplemente tener un polígono va a tener el campo adecuado. Ustedes tienen que ir creando y agregando los campos necesarios que ustedes quieran cargar. Por ejemplo, si quieren el nombre de la zona, porque aquí hay un shape por unidad hidrogeológica, pero ustedes igual pueden cargar un shape que tenga las dos unidades hidrogeológicas en uno solo. ¿Ya? Ahí no hay problema con eso. Simplemente tienen que estar el campo que ustedes requieran, por ejemplo, el ID de la zona, el K, un almacenamiento, si quieren, lo que sea, tienen que ir agregando eso al shape. Por eso un trabajo con herramientas GIS siempre va a ser importante. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes cargan un shape, que ustedes van a tener que, lo más probable, cargar shape según los sectores de su proyecto, van a hacer distintas zonas de conductividad hidráulica y ustedes van a cargar en su modelo. Entonces, lo primero que les va a preguntar, hay tres opciones que están en rojo. Si están en rojo, uno en general sabe que es importante. Si uno no selecciona nada de esto, hasta aquí llega, no se puede continuar. Entonces tenemos tres opciones, que es setear los valores para las celdas que están dentro de intersectar o interpolar. En este caso, como es un polígono, nosotros queremos que setear los valores a todas las celdas que estén dentro del polígono. Entonces yo le pongo esa opción. ¿Ya? Acá esto da lo mismo porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos
un shape único con varias zonas, con distintas UH, nosotros podríamos cargar el shape y decirle que sean objetos separados. Y así me va a cargar distintos shapes. Ya, vamos, ¿dónde va a definirse esta unidad hidrogeológica? Va a estar definida con dos fórmulas Z. Entonces ahí nos va a decir desde la zona más alta hasta la zona más baja. La zona más alta va a ser el dataset del layer o del top. Y lo mismo, la zona más baja va a ser el upper aquifer bottom. Entonces aquí nosotros le estamos diciendo que sea lo que sea que tenga este shape, va a estar definido en esta rango de Z. ¿Ya? Como esto es una capa, también nosotros podríamos poner solo una zona y no habría problema porque hay una capa. ¿Ya? En general, cuando hay más de una capa y uno quiere definir cierta zona en un layer específico, uno trabaja con el rango de Z. ¿Ya? Acá en data están los atributos del shape. El shape tiene 5 campos. Tiene el high Z, low Z, ¿ya? KX, el nombre del objeto y la fórmula Z. KX es un campo que tiene el valor de conductividad hidráulica asociado a cada UH, que según el enunciado son 100 metros días para el UH1 y 10 metros días para el UH2. Si nosotros queremos que lea directamente ese campo, ¿ya? Cuando uno tiene un shape con, no sé, 50 zonas de conductividad hidráulica, vale la pena hacer esas cosas porque optimiza el recurso. No voy a estar ingresando una por una y dándole los valores que se requieran, ¿ya? Entonces uno en general crea un shape grande y le da un atributo de cada. Se lo vamos a importar. De aquí me va a decir, ¿qué dataset es? Si yo lo dejo como new, se me va a crear un nuevo dataset y después yo lo podría asignar a lo que es KX. O simplemente si acá de la lista desplegable hay hartas propiedades que yo le puedo dar. Y dentro de esas me reconoce el KX. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer acá es que todas las celdas que estén, como dijimos acá, dentro del polígono, me va a leer este campo y lo va a asignar. ¿A qué dataset? KX. Ya el modelo, como sabe que tiene un dataset de conductividad hidráulica en la dirección X, me lo va a asignar. ¿Ok? Ya. Entonces aquí está el polígono. Ahí se ve. Por ejemplo, si ustedes quisieran editarlo, por ejemplo, ponerle color, y ahí queda el, la capa que nosotros queríamos asignar. ¿Okay? Ya. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un montón de celdas que están como por afuera de la UH2. En realidad nosotros no queremos que modelar todo este sistema de roca impermeable. Como les dije al principio, es importante siempre reducir estas celdas activas de manera de que sea óptimo y que sea relevante para donde se conduce el flujo. Entonces, uno cuando tiene estos sistemas así, o no simula la roca impermeable, o busca una estrategia para ir cortando. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es con inactivar ciertas celdas. Entonces, si yo quiero inactivar todas las demás celdas, excepto las que están adentro, una técnica que se puede hacer, por ejemplo, yo voy a crear un rectángulo. ¿Ya? No importa que sea más grande, que abarque todas las celdas. ¿Ya? Aquí le voy a poner UH3, porque es todo el resto. Y me voy a ir a dataset y le voy a decir que va a ser false. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que todo lo que esté dentro de ese polígono no va a ser activo. Claro. Como le pincho la opción active, va a decir false. Entonces ahora yo inactivé todo el modelo. Eso tampoco me sirve. Yo necesito que lo de adentro esté activo. Como ModelMuse trabaja por sistema como una torta, todo lo que uno va ingresando al final es lo que queda como por sobre. Esta propiedad le está ganando al resto. Está inactivando todo hacia abajo. Entonces, aquí son ciertos pasos para que vayan entendiendo la lógica del ModelMuse. Yo tengo ciertos objetos, tengo dos en estos momentos, UH3 y UH2. Y yo quiero que UH2 quede por sobre. De hecho, si yo quiero pinchar ahora UH2 no me deja porque está el otro encima. Entonces, ¿qué es lo que hago?
clic derecho, o sea, selecciono el UH3, clic derecho, y le puedo poner que retroceda 1. Entonces le pongo back 1. Ahora yo voy y pincho este, y ahora este está encima, ¿ya? Y este está por el fondo. Entonces ahora a este polígono, yo lo selecciono y voy a hacer lo mismo, dataset, y le voy a decir active, ¿ya? Y lo dejo como true. Ok. Entonces ahora vamos acá en la visualización de la grilla y vamos a poner mostrar activo. Y ahora me muestra solo la celda activa. Entonces ya la OH3 dejó de estar dentro del dominio activo del modelo, ¿ya? Entonces en realidad aquí fue darse hartas vueltas, pero simplemente para que pudieran entender cómo funciona el sistema el ingreso del objeto, y si tiene algún problema siempre probar con retroceder to back one, o llevarlo hacia arriba. Y así ir probando distintas combinaciones. Si ustedes, por ejemplo, cargan ahora hubiesen cargado la UH1 primero y luego la UH2, la UH2 hubiese sobrescrito todo lo que nosotros cargamos de la UH1 porque queda por encima, ¿ya? Nosotros la idea es que quede la UH1 por sobre el UH2. Es una forma de ir ingresando por orden. Yo podría haber creado la UH3 primero, luego la UH2, luego la UH1, pero en caso de que no se haga, tienen que hacer esto de ir moviendo las capas de orden, ¿ya? Ahora vamos a cargar la UH1 de la misma forma que hicimos la UH2. UH1, dos fórmulas, model top, upper aquifer bottom, ¿no es cierto? Seteamos los valores dentro de las celdas, vamos a data, cargamos KX y le decimos que KX es KX y estamos, ¿ya? Ok. Y ahora tenemos UH2 y también le podemos poner un color, vamos a poner azul. Bueno, así como dato, los colores en general, cuando uno tiene mapas hidrogeológicos, uno habla de UHs, unidad hidrogeológica. Y los colores no son como al azar. En general hay como una escala que se utiliza bastante, que habla de acuíferos, acuíferos, los de alto potencial hidrogeológico son de colores más azules, los acuíferos granulares o de medio potencial son más verdes, y ya las zonas impermeables o de bajo potencial hidrogeológico son colores más café. Entonces uno, por eso en general trabaja con ese rango de colores, y aquí esto sigue la misma tendencia de el azul más fuerte, el acuífero principal, y la zona celeste es un acuífero de menor potencial hidrogeológico, ¿ya? Lo mismo que el UH1 tiene un K de 100 y el UH2 de 10, ¿ya? Entonces nosotros si abrimos uno de estos polígonos, vamos a ver que dentro del dataset ya está seleccionado KX y nos está diciendo que es el valor importado de la columna KX, ¿ya? No podemos ver cuál es el valor, pero aquí nosotros si quisiéramos podríamos eliminar acá y deja de leer el valor, ¿ya? Entonces si quisiéramos como visualizar cómo quedó la zona de conductividad hidráulica, podemos ir a Data Visualization, Color Grid, y elegimos acá el dataset KX, por ejemplo. Entonces aquí, si se fijan, tiene, o sea, bueno, esto lo voy a esconder. Ya. Para que vean, esto así lo está pintando Model Muse. Si nos paramos encima, aquí esto no tiene nada. Voy a correr esto para arriba ahora. Nos paramos aquí en la zona del OH2 y ahí está el valor de KX. Acá si se fijan, está el valor, ¿ya? Ahí dice default porque no estoy en nada, pero si nos ponemos encima de aquí de la UH2 dice 10 y de la UH1 dice 100, ¿ya? Entonces estamos verificando que se leyó bien la información, ¿ok? Entonces ahora si queremos volver a mostrar esos objetos, o sea, primero apagar el KX porque no es necesario.
Aquí en Data Visualization, con Color Grid, le ponemos ninguno. Y se apaga, y si queremos ver de nuevo los objetos, nosotros podemos ir acá o H1 o H2 y listo. Y ahí se ven de nuevo. ¿Ya? Entonces ya tenemos las unidades listas, cargadas. Vamos a seguir. Entonces ahora vamos a cargar el río. Y el río, vamos a cargar solo el shape. Luego vamos a ir dando propiedades de condiciones de borde. Simplemente cargar la información. Vamos a ir a File, Import, Shapefile y cargamos el río. El río, si se fijan, como reconoce que es una polilínea, ya no me dice que son las celdas que están dentro del polígono, porque no hay polígono. Entonces tenemos dos opciones que me seten los valores cuando intersecte. La polilínea intersecta una celda, me va a dar los valores, o con interpolación. A ver, con intersección, y lo mismo vamos a definirlo esto entre el model top y la aquifer bottom. Ya, acá no vamos a darle ningún valor. Tiene conductancia y todo eso, pero lo vamos a ingresar manual solo para que vean cómo se puede ingresar ciertos parámetros, y así lo explicamos un poco más. Así que le vamos a dar OK. Y aquí está el río. También acá nosotros podemos cambiarle el color. Entonces aquí tenemos un mapa con que todo tiene ciertas propiedades, y podemos ya empezar a definir cosas. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Han podido seguirla? ¿Todos llegaron hasta esto? ¿Alguien necesita ponerse al día? Silencio. Eh, ¿Qué otras cosas son relevantes acá del problema? Condiciones de borde. Tenemos que hay un flujo subterráneo de 1500 litros que ingresa por la UH1 en la zona norte, ¿ya? La zona de agua arriba. Tenemos una condición de borde de agua abajo, que hay una cota piezométrica, un nivel constante, 430 metros. Y también un río que aquí nos están dando las propiedades del río, ¿ya? Y hay una recarga superficial por lluvia, por precipitaciones de 200 milímetros al año, ¿ya? Y eso se recarga en todo el sistema. Entonces, esas son las condiciones de borde que nos están diciendo. Obviamente acá nosotros nos están dando las condiciones de borde cuando nosotros hacemos nuestros propios proyectos. Hay que identificar bien cada una de estas condiciones de borde según la información que uno tenga del modelo conceptual, ¿ya? Ustedes o sea, la tarea que viene ahora del proyecto es precisamente eso: identificar recargas, descargas, etc. ¿Ya? En este caso, el modelo así en su condición natural, pre-bombeo, tenemos una entrada que viene por esta zona de acá, ¿ya? Que viene en esta zona donde la figurita hay un 1. Aquí está evaluado la entrada, y tenemos acá, se fijan, hay una equipotencial de 430 metros, ¿ya? Ahora, ¿cómo eso en un proyecto real nos podríamos dar cuenta de eso? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un pozo de observación en esta zona y vemos que el nivel es prácticamente fijo, ¿ya? Nosotros, así, no sé, tenemos mediciones de 10 años y siempre ha estado más o menos 430 metros, nosotros podríamos decir, ya, aquí podría haber una condición que alguien habló. Ah, ya, perfecto. Y no se me veía el chat por si acaso, ¿no? Ya. Nosotros tuviéramos un pozo de observación acá con una medición continua, que el nivel marca un valor con poca variación de 430 metros. Yo podría decir, ok, esto como que parece una condición de borde, ¿ya? Obviamente el río va a ser otra condición de borde. ¿Ya? Si tiene un río, ya sabe que hay una condición. Ahora lo simulamos como río, como tren, eso depende de las propiedades del río. Por ejemplo, cuando hablamos más de vertiente o afloramiento, estas aguas que uno oye, no hay nada y de repente empieza a aparecer agua,
uno en general diría, acá hay un aporte del acuífero al sistema superficial, solamente. Por ejemplo, si yo tuviera un pozo por acá que midieran el nivel y se viera que está totalmente desconectado, eh, o que el gradiente muestra que siempre va a haber como un afloramiento, uno diría, a lo mejor conviene simular el río como un dren, ¿ya? Pero si uno tuviera distintos pozos y pudiera ver que el nivel del acuífero y el nivel del río de repente se conectan, está por arriba uno o está por abajo el otro, me diría, ya, voy a simular el río como river. Y la condición tipo river lo que hace es esto, depende del nivel de la celda tipo río y la celda del acuífero va a ver si el río es como ganador o perdedor, o sea, si el río aporta al acuífero o si el acuífero aporta al río, ¿ya? Y ese balance de agua se irá haciendo celda por celda según el nivel calculado. Entonces esa es la condición tipo river. ¿Ya? Entonces, yo tengo un río, ya tengo una condición de borde y, por ejemplo, yo sé que esto tiene que recibir una recarga de alguna forma. O sea, si uno sabe que en una zona no hay precipitaciones, no cae agua directamente, no voy a ingresar recarga, así de forma de precipitación en toda el área. Pero si igual se ve que los niveles tienen agua, significa que viene una recarga, ¿ya? Pero a lo mejor viene una recarga de un sistema aguas arriba y viene como un flujo subterráneo pasante. Entonces ahí ya empieza, hay un poco ahí del análisis hidrológico para estimar la recarga, que nos podría determinar que hay un flujo subterráneo regional que viene desde agua arriba, desde otra cuenca quizás, y aporta en esta zona. ¿Ya? Entonces ahí eso ustedes tienen que fijarse en el proyecto, qué es lo que representa sus entradas y sus salidas. ¿Ya? En este caso, estamos dando el dato, se hizo un estudio hidrológico y se estimó que hay un flujo pasante acá de 1500 litros y un flujo acá de salida determinado por una cota. Aparte, vamos a bombear. Hay pozos de bombeo que es la parte transiente. Entonces tenemos varias condiciones de borde. Model Muse requiere que nosotros activemos las condiciones de borde previas, ¿ya? Entonces tenemos por una parte eso y por otra parte eh, definir cuáles son las condiciones de borde. Entonces ya van captando un poco la idea. Vamos a ir a Model, ModFlow, Package and Programs. ¿Ya? Y aquí están las condiciones de borde. Las voy a abrir todas. Ya. Nosotros, por el enunciado, y se supone que viene de un modelo conceptual, todo para aterrizar esto a lo que es en la práctica, nosotros sabemos que vamos a ingresar pozo. Ya, pozo, ok. Sabemos que vamos a ingresar un río. Y luego nos dice un nivel constante. Acá tenemos la condición CHD, que es un nivel conocido, constante, y tenemos otra condición que se llama GHB. ¿Ya? Voy a activar esta condición de borde, General Head Boundary, que es una condición que ustedes van a tener que ingresar en su modelo. ¿Ya? En este caso, generan un efecto similar el CHD con el GHB, pero vamos a seleccionar esto. Ahora, la idea es que ustedes, cuando justifiquen sus condiciones de borde, puedan leer un poco más de lo que se refiere esta condición de borde. ¿Ya? Y ahora lo estoy haciendo, le voy a decir, vamos a usar esta condición para enseñarles cómo se ocupa y cuáles son sus parámetros, pero el fundamento y todo eso, la idea es que ustedes también vayan leyéndolo por su parte y en la tarea cuando pongan cierta condición de borde, van a usar GHB, ¿ya? Aquí nos dice que tenemos que activar la opción bit stamp, así que lo vamos a hacer porque se me había olvidado eso. Volvemos de nuevo al model Package and Programs y vamos acá a Solvers. En IMS vamos a alinear y aquí seleccionamos el Big G Stamp. Si ustedes están trabajando con la grilla dist, discretizada por vértice, recuerden que tienen que activar esa condición de borde. ¿Ya? Y ahora sí, ya. Aquí hay un par de cosas que a mí me molestan, como ya cuando uno agarra experiencia, por ejemplo, yo tengo mi condición de borde, yo quiero evaluarla aquí.
¿ya? Aquí está el punto donde, no sé, se afora o lo que sea, y yo digo, esto como que me molesta todas estas celdas que están acá, no, no deberían estar. Yo cortaría el modelo, ¿para qué quiero tener celda acá si mi condición de borde la quiero ingresar acá? ¿Ya? No, no tiene sentido que agua arriba tenga más información, ¿ya? Entonces yo puedo desactivar una zona particular del modelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso rápido, sin generar un shape ni nada? Podemos crear un polígono y vamos a cortarlo aquí por esta línea segmentada. No es necesario ser tan exacto, ¿ya? Y después nos pasamos para acá, aquí da lo mismo, ¿ya? Total que incluya todas las celdas. Lo creamos, ¿no? Así quedó el polígono. Simplemente que contenga todas esas celdas que están agua arriba de esa línea segmentada. Voy a ir a Dataset, voy a ir a Active y aquí le voy a poner False. ¿Ok? Y ahí me desactivó toda esa zona de agua arriba. Y ahora este polígono, como ya cumplió su objetivo, lo escondo. Y ahora ya el sistema lo pude acotar en cierta parte. Y vamos a hacer lo mismo acá abajo, porque ¿para qué vamos si la condición de borde nos está marcando que acá está los 430, ¿para qué vamos a simular más abajo? Entonces también vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un polígono. Y aquí vamos a ir hacia abajo. Lo mismo, y vamos a desactivar esta zona. Bueno, este es como un adelanto porque al final de esta clase, cuando terminemos esto, les quiero mostrar algo de su proyecto para que lo puedan implementar. Así que alcanzamos. Creo que sí. Pero ahí está. ¿Ya? Entonces desactivamos todo lo que está por fuera del modelo. Esa era una de las cosas que uno a veces tiene que ir limpiando ciertas cosas porque las condiciones de borde nos van definiendo. Si bien teníamos una UH definida, la condición de borde nos manda más la extensión del dominio. ¿Ya? Ya. Como les dije, y para poder alcanzar a hacer otras cosas, vamos a hacer, acá estaba separado en dos, modelo permanente y luego el régimen transiente, que eran los pozos de bombeo, y nos dice que simulemos un año en escala mensual. ¿Ya? Entonces vamos a crear un modelo que el primer periodo de estrés sea el régimen permanente, sin bombeo, y luego el régimen transiente, que es lo que ustedes tienen que hacer en su modelo, en su proyecto. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo hacemos eso. Acá en Inputs yo le subí un archivo, un Excel que se llama tiempo. ¿Ya? Tenemos, esta es la información que está en el Excel. ¿Ya? Obviamente ustedes esto lo pueden armar, está armado con son 13 periodos de estrés, donde el primero es el régimen permanente, ahí está, steady state, ¿ya? El primer periodo parte de un tiempo ficticio de menos un día hasta el día cero, un largo de 1. El máximo del primer tiempo es de un día, el multiplicador es de 1. Eso, ustedes cuando definen la discretización temporal, hay una ecuación que determina el largo de los periodos de estrés, que ahí ustedes lo más probable es que lo vieron en la clase Introducción al NOTFU, ¿ya? Pero estos son parámetros que se requieren, ese state. Y luego del 2 al 13, ustedes tienen el año. Si se fijan, va a partir del día 0 y va a terminar acá en el día 365. Y cada uno va a tener un largo, ¿ya? Si se fijan, aquí en largo está 31, 28, 31, 30, o sea, es la cantidad de días reales de cada mes, considerando febrero de 28 y marzo de 31 y así. Muchas veces también, que yo también lo he hecho, considero un año de un largo fijo de 30 días, por ejemplo, ¿ya? No hay problema con eso cuando estamos simulando proyectos regionales grandes o una escala temporal, no sé, ya muchos años y no tenemos claridad de algunas cosas, no es necesario hacer este estilo de discretización. También se usa mucho eso de usar 30.4, creo que es 365 dividido 12, que sería un mes como equivalente para que todos los meses sean iguales. ¿Ya? En este caso lo vamos a dejar así. Yo les recomiendo que su discretización temporal sea así. O sea, ustedes van a tener un periodo cero y después van a empezar a simular, no sé, desde 1995, enero de 1995 hasta
no sé, diciembre de 2022, entonces van a tener todos esos periodos de estrés. O sea, no sé cuántos años son esos, no sé, 28 años, no sé. Todos esos años y en escala mensual. ¿Ya? Así que se debería ver algo así, pero mucho más largo. Y siempre es bueno que ustedes tengan claro, por ejemplo, yo a esto le agregaría en un modelo real, la fecha. Por ejemplo, esto va a ser enero del 1995. Aquí febrero. Entonces después ustedes cuando hagan su gráfico, no van a mostrar en el día 304 el bombeo fue tanto. Uno no le presenta eso a un cliente o en una presentación a tu jefe, tú no le vas diciendo por periodo de estrés. Uno le tiene que decir, mira, en febrero de 1998, así que está el modelo. Para que también tengan esa noción de si bien esto es lo que uno ingresa, y cómo trabaja, y de siempre tener esta conversión a lo real, aterrizarlo a lo que nosotros queremos usar. ¿Ya? Ya, pero esto es lo que usa el modelo. Ahora, ¿dónde cambiamos eso? Vamos a Model, Time, Modflow Time. Y esta es la pestaña de el tiempo. Nosotros queremos usar, eh, eran 13 periodos de estrés. ¿Ya? Los podemos agregar aquí. Sí, ya son 13. Y lo que me va a hacer esto es hacer uno de un día por un día. ¿Ya? Podríamos cambiarlo directamente acá, pero Model Muse es directo en ese caso. Nosotros podemos copiar todo esto, hasta incluso lo de acá. La primera no, porque si se fijan, no está el stress period, no se ingresa, lo va agregando solo. Así que la primera columna que estaba ahí no se ingresa, solo a partir del tiempo inicial. ¿Ya? Entonces vamos acá, copiamos esto, lo ponemos en la primera, es que este azulito como que vamos a seleccionar algo y le vamos a pegar. Entonces ahí me pegó toda la información que estaba en el Excel. Entonces lo que tenemos acá es exactamente lo que habíamos hablado antes, los 13 periodos terminan en 365, cada uno de un largo mensual. Y eso sería. Ok. Cuando nosotros cambiamos a transiente, nos activa el paquete de almacenamiento. Ok. Ya. Hasta ahora, ¿todo bien? Vamos entonces. Seguimos. Vamos a ingresar las condiciones de borde que requiere el sistema. Siempre, o sea, no siempre, pero es bueno definir el tiempo previo a las condiciones de borde, ya que después las condiciones de borde uno tiene que darle el tiempo en el que van a estar definidas. Entonces, si uno hace lo del tiempo después, igual hay que actualizar las condiciones de borde y cambiar todos los periodos de estrés en caso de que sea necesario. Así que por eso es mejor hacer antes lo del tiempo, tener bien definido cuánto tiempo van a modelar. ¿Ya? Entonces vamos a partir con las condiciones de borde más fáciles, que sería el flujo de entrada. Nos dice que son 1500 litros que entran por la UH1 en la sección acá 1. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos ingresar como una recarga, como pozos de inyección. Principalmente son las más utilizadas cuando queremos ingresar un flujo pasante. ¿Ya? Yo les recomiendo usar pozos de inyección. Acá vamos a seleccionar el punto. Y como dice por UH1, vamos a seleccionar solo las celdas que están dentro de UH1. Vamos a seleccionar las primeras celdas, las que están como al borde del modelo, como condición de borde. ¿Se fijan? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo 7 celdas. ¿Ya? 7 celdas que me definen el, cada una, o sea, las 7 celdas están dentro de la UH1. Como todos definimos distinto este polígono inactivo, puede que haya alguien que le haya salido 8, 9, lo que sea. ¿Ya? Es importante conocer cuántas celdas son las que tienen para después distribuir el caudal. Este tipo de condición de borde ustedes la van a tener que utilizar en su proyecto, ¿ya? Porque hay un flujo subterráneo de recarga y la idea es que la representen como un pozo de inyección. ¿Ya? Aquí como la respuesta de lo de la tarea. Y claro, ahí la zona es mucho más grande, no van a tener 7 celdas, van a ser varias. Eso siempre lo pueden hacer por GIS, seleccionar puntos y que te rellenen o ir de a uno
y después hacer un conteo de cuántos puntos son, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir ingeniándoselas, pero lo importante es que cada celda se distribuye al caudal de los, si son 1500 litros por segundo, cada una de las 7 celdas va a tener un cierto caudal total que sumen 1500 litros por segundo, ¿ya? Entonces yo, lo que vamos a hacerlo rápido acá, vamos a crear los puntos y después le vamos a dar el caudal, ¿ya? Entonces yo voy a crear un punto, ok, creo otro punto, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, yo aquí, esa celda está como atrás. También podría seleccionar esta de acá abajo para darle como mayor. Pero igual vamos a seleccionar esa, no hay problema. Y esa es la séptima. ¿Ya? Pero igual ahí quizás se podría inactivar esa celda para que quede un poquito más suave y no. Porque es la única celda que está como afuera. ¿Ya? Entonces ahí uno también, eso, por ejemplo, yo si quiero mover uno de los puntos, selecciono un fijo. Ahí está. Es simplemente seleccionar y yo lo puedo mover. ¿Ya? Y si yo quisiera apagar esa celda, puedo ir de nuevo a mi polígono. A mi polígono. El polígono que define zona activa, ¿no es cierto? Yo tengo todos esos polígonos. Yo muestro de nuevo el polígono 4. Si se fijan, este cortaba la celda, pero cuando no corta más de la mitad, no lo toma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí y ponerle, seleccionar vértice. Voy a seleccionar ese. Lo voy a crear. No sé. Voy a crear uno nuevo porque si no me voy a echar las celdas de acá. Selecciono. En realidad podría no dejarlo, pero es para. Ya, simplemente aquí estoy siendo muy. Porque a veces los modelos, esas celdas que quedan como un poco como solas, así como que se escapan, y si es una celda es como mejor corregirlo y dejar algo un poquito más, no sé, armónico, ¿ya? Esas celdas como que quedan una sola afuera, mejor dejar una línea de si esto va a definir nuestras condiciones de Word, ¿ya? Son detalles. 3, 6, 7. Ya yo voy a seleccionar aquí con el lazo los 7 pozos, ¿ya? Entonces se fijan, acá están seleccionados todos. Vamos a ir a Mod Flow Features. Le vamos a decir que son pozos, todos son pozos. Van a estar definidos desde el -1, desde el régimen permanente, hasta el último día del año. Y el caudal que le vamos a decir va a ser directo. O sea, lo que nosotros le digamos, lo que nosotros le digamos va a calcular. Y la fórmula, ¿cierto? Nosotros teníamos 1500 litros. 1500 litros por 86,4, esos son metros cúbicos días. Eso sería en total. Y como queremos que cada pozo sea lo mismo y son 7 pozos, lo divido por 7. Entonces cada pozo va a inyectar 18.514 metros cúbicos días. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora si nosotros queremos verificar, ahí con la flecha roja yo aprieto cualquier pozo, voy a Mod Flow Features y veo que tiene los 18.514. ¿Ok? Si teníamos condición de borde 1. ¿Ya? Aprovechando que aquí estamos en el río, vamos a hacer la condición de borde 2, río. La condición de borde tipo río también la vamos a definir entre el régimen permanente y el final del transiente. Ya. Tiene 3 parámetros importantes y esto es transversal a todos los software que hay, siempre hay que ingresar esta información. River Stage es como el, donde está el pelo de agua del río, si se puede decir, que define el nivel piezométrico que tiene el río, la parte de arriba. River Bottom es donde está el lecho del río, ¿ya? Y la conductancia es un parámetro que eh,
si se puede decir, es como la llave que conecta el río con el acuífero. Entre más grande es la conductancia, más conectado está el río con el acuífero. ¿Ya? La conductancia también tiene como un punto donde, o sea, la sensibilidad que tiene la conductancia es que, por ejemplo, si uno parte con un valor de 10, después 100, 500, a lo mejor ya con 500 lograste conectar completamente el acuífero con el río, entonces si tú subes de 500 a 1000, de 1000 a 10.000, de 10.000 a 1.000.000, va a dar lo mismo, el mismo resultado, porque ya están completamente conectados. Ya abriste toda la llave. Entonces, una vez que tú abriste, seguiste abriendo, da lo mismo, porque ya llegaste a lo máximo que puede dar la conexión. Y lo mismo, o sea, y hacia abajo tú llegabas a cero. Y el cero significa que no están conectados. ¿Ya? Este es un parámetro que no tiene como una medición así. Ah, yo voy a ir a terreno voy a ir a terreno a medir la conductancia, hacer una prueba de algo. No, no existe eso. ¿Ya? Es una unidad que tiene que ver como con una conductividad hidráulica, pero también depende del largo de la celda y la conexión, o sea, un término entre físico y numérico. ¿Ya? Entonces aquí la idea, esto en general es un parámetro como de calibración que uno selecciona, que es como uno tiene mayor flexibilidad para ir dando valores, así que para que lo tengan en mente. Yo en general, o sea, uno si tiene alguna condición, por ejemplo, el río Loa, en un modelo que alguna vez hice, el río Loa necesitaba en una parte que salieran no sé, 500, 600 litros por segundo, entonces uno ahí la conductancia, si, no sé, con 1000 me afloraba mucha agua y me daba, no sé, 2000 litros por segundo. Ah, ok, entonces tengo que empezar a cerrar la llave y desconectar un poco el acuífero. Pero eso ya era con el proceso de calibración, ya que no es un parámetro como medible, ¿ya? Así que esto vamos a partir y vamos a poner un valor de 1000 aquí. Se lo estoy dando, ¿no? Yo siempre parto como ya, 1000. Y ahí empiezo a ver qué es lo que da, ¿ya? Porque 1000 ya es como bien grande y es como que está todo conectado. Si después yo quiero empezar a desconectar el río con el acuífero, empieza a bajar, ¿ya? Ya, el River Stage, dentro de los inputs que les mandé hay uno que se llama CB River. Y aquí está el River Stage y el River Bottom. Entonces la idea es que copien esa, esa función, ¿ya? Del River Stage y la copien y después el River Bottom donde corresponde. Entonces vamos a copiarlo aquí. Ya. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esto es una función matemática que tiene ModelMuse que se llama interpolar y lo que hace es que eh, desde la cota 586, que sería a la distancia cero, o sea, en el inicio, en la cabecera del río, el río tiene una river state de 586 y al final del río, o sea, en el largo del objeto, o sea, en el largo del shape, la cota es 426. Y entre medio, lo que va a hacer es interpolar por la fracción de la polilínea. ¿Ya? Esto es una de las cosas que ustedes pueden llegar acá. Función, matemática, no sé, interpolar, por ejemplo. Y ahí está. Y pueden leer de qué se trata y eso. Pero lo que hace es eso, es interpolar linealmente desde valores iniciales, un X inicial, a obtener un X final, y entre medio va a interpolar según el largo del objeto. ¿Ya? No tiene más ciencia que eso. Entonces se fija en parte de una cota de 586 a 426. Ok. Y ahora en el River Bottom vamos a copiar el otro. ¿Ya? Si se fijan, es lo mismo, solo que ahora va del 584 al 424. O sea, si tomamos esa información, significa que si partía en 586 el River Stage y el bottom en 584 y después termina en 426 y 424, el delta es 2 metros. O sea, si estamos diciendo como que la altura de agua del río es como 2 metros. ¿Ya? Eso es como para que se imaginen la situación. River Stage es como el pelo de agua, pero es más que nada el nivel energético que va a tener el río. El River Bottom es donde está el lecho del río y el delta es el espesor, ya es como el nivel energético del río al restarle el river bottom. Y la conductancia
es lo que conecta el river, la celda con el acuífero. ¿Ya? Y aquí la conductancia la vamos a poner directa también. ¿Ya? Aquí no va a calcular nada, lo va a decir 1000. ¿Ok? Ahí está, río listo. Y vamos acá al final, a la última condición de borde. Y lo que vamos a hacer es definir estos 430 metros fijos. Mm, No veo ahora. Voy a esconder esto. No, y este de acá también. Ya, aquí está la celda. Entonces, estas las celdas que están aquí, aquí y aquí. Las celdas activas de la UH2. ¿Ya? Pero el nivel dice, lo extrapoló hasta acá con 430 metros. Entonces vamos a crear una polilínea y vamos a hacer todo en la primera columna, no, primera, sí, la primera columna activa de todo de este borde, lo vamos a dejar como con 430 metros. En teoría, uno podría dejar solo que la salida sea por la UH1, pero eh, lo más probable es que en estos sistemas así el mayor flujo se lo lleve la UH1. Así que vamos a hacer eso. Vamos a probar. Por ejemplo, voy a poner desde acá, acá, ¿no es cierto? Aquí, y creo que esta celda no la alcanzó a ver con la imagen, si eso es celda activo o no. Sí, ahí está. Ya. Y aquí. Entonces, esta va a ser la salida 430. A mirar otro feature y le vamos a decir GHB. GHB va a estar definido entre -1 y los 365. Y nos pide dos parámetros. El nivel de la condición de borde, que sabemos que es 430. Y de nuevo aparece la conductancia. ¿Ya? Vamos a ver que sea directo. La conductancia lo que va a hacer esto es va a generar un flujo de salida donde el nivel que va a proyectar son 430 metros y necesita una conductancia. O sea, entre menor conductancia uno puede regular el flujo que va saliendo. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí de nuevo 1000. Pero esta condición de borde es la que ustedes van a tener que utilizar en su modelo, que lo vamos a ver al final de la clase, como yo les voy a explicar esa condición de borde para que ingresen en su tarea. ¿Ya? Pero así lo vamos a definir. Estos son los parámetros que requieren. De nuevo, acá siempre ustedes pueden ir al GEL, buscar acá contenidos, y GHB, y les va a salir como todas las referencias y cosas que puedan leer acerca de las condiciones de borde. Importante que ustedes mismos vayan leyendo estas cosas y vayan aprendiendo y usándola ponen un parámetro, modifiquen el parámetro y vean cómo responde el modelo. Ya es importante como jugar con las condiciones de borde para que vayan aprendiendo. La mejor forma de que vayan conociendo. Así como tip de modelador en general, condiciones de nivel conocido, uno usa CHD o GHB, aunque la GHB o sea, se utiliza bastante actualmente en los modelos más que la CHD. Porque la GHB uno regula como el flujo pasante en función de un nivel que uno sabe que se genera un gradiente hidráulico en la zona. Ya sabemos que aquí hay como 430 de nivel y con la conductancia podríamos regular el flujo de salida. ¿Ya? En el otro, como es solo el nivel, a veces como muy básica la condición. Y ahí tenemos todas las condiciones. Lo que vamos a hacer ahora es cargar los pozos de bombeo. ¿Ya? Voy a guardar el modelo porque hasta ahora no lo había guardado. Voy a crear mi nueva carpeta. Modelo. Se va a llamar auxiliar 4. Ya. Entonces está guardado. Y ya estamos bien en la hora total. Tenemos más tiempo y día, si nos podemos pasar un poquito. Ya.
Pozo de bombeo. Ya, en el input yo les dejé otra carpeta que se llama bombeo y bombeo TR. Vamos a ir a bombeo al Excel primero. Esta planilla muestra que tenemos pozo, el nombre del pozo. ¿Ya? Tenemos PB1, PB2, PB3, 4, 5, 6 y 7. O sea, hay 7 pozos de bombeo. Cuando ustedes quieren ingresar una serie que bombea un caudal distinto cada mes, que es lo que van a tener que hacer en su proyecto, ustedes arman una planilla de este estilo, ¿ya? O un TXT o una planilla de este estilo, donde lo importante es que las coordenadas X e Y se repiten para cada pozo. Entonces así va a entender el modelo que es el mismo pozo, ¿ya? Porque va a asignar a la misma celda todos estos puntos, ¿ya? Layer, la capa en la cual está bombeando, tiempo inicial, tiempo final, caudal en metros cúbicos día. Acá está en litros por segundo, pero esto no le importa al modelo, es simplemente para que vean cuánto es la magnitud, porque siempre es bueno tenerlo en litros por segundo, ¿ya? Y acá hay un gráfico más o menos de cómo se ve el bombeo. Ya en el permanente no hay bombeo, ¿ya? Y todo en cero, y luego empieza un bombeo por cada uno de los pozos que es variable. ¿Ya? Acá hay pozos, por ejemplo, que van aumentando su caudal, hay algunos que hay periodos que no bombean, caudales que son muy altos y van bajando de a poquito, y otros se mantienen muy estables. Tratar de simular algo más o menos realista, donde todos los pozos bombean diferente, ¿ya? Entonces, en general andan cercanos a los 100 litros, entre 60, 70, 100 litros más o menos, ¿ya? Entonces uno tiene esta información, ¿ya? Así tienen que armar su planilla. Entonces, si ustedes tienen 20 años de información, ¿ya? 20 años de información a nivel mensual, o sea, desde 20 por 12 periodos de estrés por cada pozo. Si tienen 40 pozos, 40 por 20 por 12 filas hacia abajo, ¿ya? Así es como se hace. O sea, esa es la forma. Ubicado hacia abajo y repetir las coordenadas de cada pozo de bombeo. La forma de ingresar pozos es diferente en cada software, en este caso es así, pero en general si uno tiene de esta forma ordenada una tabla, es muy fácil después hacer gráficos, exportar a tablas dinámicas, reordenar, así que con esto sale hacia cualquier otro software. ¿Sí? Pero en general son así, de este estilo. Hay algunos que te leen el nombre, o sea, ya teniendo el nombre, no necesario la coordenada, va a entender que es el mismo pozo, y hay uno que es más engorroso, que hay que ingresarlos como en una misma fila, toda la información y los caudales hacia el lado. Pero a partir de esto es fácil hacer eso. ¿Ya? Entonces, con esta información, yo después lo que requiero para poder ingresarlo al modelo está acá en el TXT, que es simplemente X, Y, layer, de tiempo inicial, tiempo final, y el caudal en metros cúbicos día. Como es eh, negativo, significa que es un bombeo, ¿ya? Entonces, yo llevo solo esta información a un TXT, ¿ya? Al modelo no le importa el nombre, no le importa este encabezado, no le importa el caudal en litros por segundo, ¿ya? Voy a minimizar acá y vamos a cargar el bombeo. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ir a File, Import, y aquí está Points. Eso va a leer un texto, ¿ya? Si ustedes lo pueden tener en Shape también, los pozos de bombeo, no hay problema, y lo va a leer igual, ¿ya? Pero vamos a leer en puntos. Ya, entonces acá lo primero es decir, le vamos a decir que vamos a seleccionar el layer, como nuestros datos tienen en qué layer está bombeando agua, el layer 1, ¿ya? Como son pozos, vamos a ver dónde intersecta la celda, ¿ya? Aquí el nombre de raíz, porque va a cargar cada punto con una cierta raíz. Pues si yo lo dejo esto, se va a llamar import points 1, import point 2, y así. ¿Ya? Entonces aquí le podemos poner, por ejemplo, pozo de bombeo. Entonces va a ser pozo de bombeo 1, 2, y así. ¿Y qué es lo que, qué es lo que estamos ingresando? Bueno, ¿ya? Aquí parámetros, ninguno. En data, aquí está lo que pide. ¿Qué me está pidiendo? X, Y, la Y, tiempo inicial, final y tasa de bombeo. Abrir archivo,
Vamos a inputs y bombeo TR, que es bombeo transient. Y ahí me lee la información. Ustedes también pueden copiar, pegar acá directamente. ¿Ya? Pero aquí se carga la información, le damos OK. Y ahora tenemos los pozos de bombeo cargados en el... Ahí está. ¿Ya? Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pozos de bombeo. Ya. Hasta ahí tenemos ya, recapitulando, tenemos conductividad hidráulica, parámetro hidrogeológico definido, tenemos condición de borde de entrada definida, de salida definida, río definido, pozos de bombeo definido, tiempo ya estaba definido. Algo que no hemos visto es, por ejemplo, el almacenamiento. ¿Ya? Nosotros no hicimos nada con eso. Entonces lo que nosotros podemos definir es, por ejemplo, nos falta la recarga superficial. Eso me había faltado. Aquí está en el enunciado. Dice que el valor de recarga superficial 200 milímetros al año. ¿Ya? Lo que podemos hacer es ingresarlo en la UH3, y lo que va a hacer es distribuirlo en la zona activa. ¿Ya? El modelo en sí nunca va a asignar recarga a lo inactivo. Así que como esto engloba todo el otro sistema, claro, podríamos también en la UH2, pero como está este, vamos a hacerlo en este. Ya, no tengo activado el paquete de recarga, vamos a activarlo. Son programs, boundary conditions, aquí, recarga. Ya, activado el paquete de recarga, vamos a ingresarlo acá en la UH3, perdón, Modflow Features, recarga, va a estar desde el -1 del 65, y la tasa de recarga son 200 milímetros al año. 200 milímetros, ahí lo pasamos a metros y lo pasamos a 10, ¿no es cierto? Esa sería la tasa de recarga en metros 10. Ahí está la tasa de recarga. Okay. Ahora sí está todo. Nos falta el almacenamiento, entonces podemos hacer un almacenamiento diferenciado también. Podemos seleccionarlo por UH. Por ejemplo, aquí ya se aparecen muchos objetos. Vamos a ir acá. Eh, UH1 y UH2. Entonces vamos a ir con la UH2 primero. Lo seleccionamos, vamos a Dataset y le podemos dar aquí el almacenamiento específico y el rendimiento específico, SS y LSI. El SS lo dejamos tal cual y el LSI lo podemos cambiar como el OH2. Son depósitos más antiguos, podemos decir que tienen menor capacidad de almacenamiento, lo podemos bajarlo en 1%. ¿Ya? Y el UH1, que debería ser mejor capacidad, lo vamos a dejar en 5%. ¿Ya? Igual son valores bajos, no le puse. Dejémoslo en 10% para que haya mayor contraste entre ambos sectores. Y ahora sí, tenemos todas las propiedades: almacenamiento, tiempo, transiente, bombeo, entradas, salidas, todo. Entonces ahora estaría listo para hacer corrido. Vamos a correr el modelo. Terminó porque tiró los 12 periodos de estrés. Vamos a cerrar, 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 cerrar. Warnings, no hay data georreferenciada. Ok, corrió el modelo. ¿Qué queremos ver? Aquí potenciales, flujos, ¿no es cierto? Y demás. Pero lo que nos importa también es ver los descensos en los pozos. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es como sacar dos resultados particulares, que es el balance hídrico y
lo que queremos, también lo que podríamos sacar es equipotenciales y descensos, ¿ya? Se va a partir con eh, equipotencial. Si ya saben hacerlo ustedes, vamos a importar, importamos el VHD. Voy a abrir y voy a cargar dos soluciones. La primera, que es el régimen permanente, y la última, ¿ya? No vamos a ver la intermedia. Ustedes podrían seleccionarlas todas y verlas todas, pero vamos a seleccionar solo esas dos. Entonces ahí están las equipotenciales, que si uno lo ve así, tampoco como que se vea mucho, ¿no? O sea, se ve que la dirección de flujo, acá está la cota 500 y tanto, y va bajando hacia, hacia abajo. No hay mucho, o sea, la curvatura acá, si se fijan, cambia. Aquí son más planas las equipotenciales, o sea, más paralelas a lo que es el flujo. ¿Ya? No hay mucho efecto del río en esa zona. Pero algo relevante es ver, por ejemplo, cuánto el cono de descenso que generó el- los pozos de bombeo. Entonces, de nuevo, esta información también es importante que ustedes la puedan exportar de su modelo. ¿Ya? Una cosa son las equipotenciales y también algo que se vea, porque por ejemplo estas equipotenciales, yo siento que no se ve nada. Cada un metro, por ejemplo, creo que es muy bajo. Así que lo que ustedes pueden hacer es editar dataset, perdón, dataset visualization, contour data. A lo mejor aquí ustedes pueden especificar los contornos o poner que sea un intervalo cada 10, por ejemplo. Le damos OK, aplicar. Y aquí me tiró equipotenciales cada 10 metros. Y esto ya se ve más decente. Ya aquí yo ya puedo ver números, ya algo se puede ver. El otro lleno de líneas, nunca presentan cosas así. No sirve de nada. ¿Ya? Entonces, esto ya tiene más sentido. Y lo que se puede hacer siempre que ustedes pueden File, por ejemplo, exportar, exportan un shapefile y contornos a shapefile. Y acá lo que me va a hacer es que me va a cargar, exportar esto, lo que estamos viendo acá, cada 10 metros los G del periodo 13. ¿Ya? Voy a poner guardar nomás, pero para que ustedes después lo puedan ver en GIS. Pero eso es importante siempre ir sacando sus resultados por fuera y así lo van analizando y hacen una figura más presentable. ¿Ya? Tenemos un resultado, segundo resultado, descenso. Vamos a ir a data, editar dataset y vamos a crear un nuevo dataset, ¿ya? Que se va a llamar descenso. Y la fórmula va a ser, necesitamos aquí los resultados del modelo, el head del permanente, menos el head del periodo 13, o sea, el final del año. Entonces con eso nosotros vamos a restar el sistema natural, ya antes de que empezara el bombeo, menos cuánto bajó el sistema hasta que terminó el bombeo. Entonces, si uno puede evaluar cuánto se afectó el sistema. A aplicar. Lo creamos, pero no estamos mostrando nada, entonces para verlo, data visualization, y cambiamos acá el contour data, en vez del head del periodo 13, vamos acá al definido por el usuario de sense. Y le damos a aplicar, y aquí están las curvas de ISO descenso. ¿Ya? O sea, aquí cerca de estos pozos se ve que hay un descenso de 6 metros, ¿ya? En este otro pozo, descenso como de 6 metros también. Y, por ejemplo, en estos pozos que están dentro de la UH1, el descenso es muy chico, 1 metro, poquito, entre 1 y 2 metros, más cercano a 1. Entonces, obviamente, como la UH2 tiene menor almacenamiento y menor K, los conos de descenso se ven en los pozos que están sacando, no en el acuífero como sedimentario, ya están sacando acá de estos que son sedimentarios más antiguos, se genera un cono que se expande, que tiene mayor expansión. ¿Ya? Entonces los efectos están más localizados en estos pozos que están por fuera. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo tenemos este mapa de descenso y podemos hacer lo mismo si vamos File, Export, Shapefile y Contour to Shapefile y me va a exportar el descenso. ¿Ya? Reconoce lo que estamos mostrando como lo que quiere exportar. ¿Ya? Entonces así uno tiene ya un set de resultados importantes, la condición post-bombeo, final de bombeo y la condición pre-bombeo. ¿Ya?
Ya. El balance de agua, acá no hay dónde verlo. ¿Ya? No hay nada. Si vamos, por ejemplo, a nuestra carpeta aquí del modelo, claro, yo podría ir al archivo.lst, ¿no es cierto? Y acá, al final, está el balance. Ya, por ejemplo, aquí está el último periodo que nos dice que en almacenamiento, el aporte del almacenamiento fue 176 metros cúbicos día, el flujo subterráneo por pozo son estos 129.600, lo que infiltra del río son 31.621, lo que recarga 48.482. Entonces todo esto entra. Entonces, ya, esto es como no es muy trabajable, más difícil de ver, ¿no es cierto? Tenemos acá la salida de pozo, río, HB, ya no tenemos pero aquí se ve, una de las formas. Ya no tenemos más cosas aquí relevantes que podamos sacar. Entonces lo que vamos a hacer ahora, otra herramienta nueva, que la idea es que ustedes lo tengan ahí en mente. Por ejemplo, nosotros quisiéramos ver un balance global de esto, aprovechando que tenemos una zona entera, lo que podemos hacer es crear una zona de balance. Entonces vamos a Model, Modflow Package and Programs, postprocesador, Some Budget. Eso crea una zona de balance. Le damos OK, ¿ya? Y vamos a crear acá, por ejemplo, vamos a crear en toda esa zona, como les decía, como esto engloba todo, ¿no es cierto? También podríamos seleccionar eso, pero vamos a seleccionar esta grande, Modflow Features, acá, perdón, Dataset, Some Budget, Zones. Y le vamos a decir, esta va a ser nuestra zona 1. Damos OK, cerramos, ¿ya? Y vamos a correr de nuevo Modflow. Ya, terminó. Cerramos, 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 cerramos. Nada de esto cambió, los resultados no van a cambiar, pero vamos acá a modelo. Y acá hay un archivo que se creó, que bueno, si verifican, ustedes van a ver que se creó, que es el auxiliar 4.zb.csv. ZB Soundbite. Ya, ahí está. Entonces, nosotros si abrimos este archivo CSV, aquí nos tira, nos entrega el balance completo. ¿Ya? Entonces nos dice tiempo total, son 366 días, ¿no es cierto? La zona 1, ¿ya? El time step 1, ya queda lo mismo. Almacenamiento, entrada, lo que entra como pozo de inyección, lo que aporta el río, ¿ya? Al acuífero, o sea, lo que está infiltrando, lo que está recargando, y estas son las salidas. Lo que está saliendo, lo que está saliendo por los pozos, lo que está saliendo por el río, o sea, lo que aflora, y lo que está saliendo desde la condición de borde de agua abajo, ¿ya? Cosas que son relevantes de sacar de acá, ¿ya? Vamos a... Una cosa, uno siempre parte comparando entradas menos salidas, ¿ya? Por ejemplo, eh, voy a, voy a trabajar en esto en otra planilla para poder cerrar, porque después vamos a cambiar, vamos a hacer un ejercicio. Voy a copiar acá para poder trabajar tranquilo. Vamos a borrar todas estas cosas que no, aquí que no nos importa. Y vamos a hacer aquí in menos a, ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá, de hecho, vamos a hacer entradas, salidas. Entonces acá nosotros podemos sumar todas las entradas, que sería almacenamiento, pozo, río, recarga, ¿ya? Y acá la salida.
Aquí diferencia. Entradas menos salidas. Y lo que uno evalúa siempre es la diferencia porcentual. ¿Cuánto responde eso con respecto a las entradas? Y esto en porcentaje. Ahí con un decimal. O sea, tenemos una diferencia porcentual, nada. Uno, en lo que busca siempre es que esta diferencia siempre sea menor al 1% en cada periodo de estrés. ¿Ya? En este caso está bien. Si uno tuviera a veces o sea, un periodo de estrés, un par de periodos de estrés que tiene mayor a uno, uno tiene que fijarse qué es lo que pasa ahí. A veces un bombeo excesivo, algo raro puede estar pasando. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que uno verifica. Otra cosa importante a verificar es, por ejemplo, eh, de las condiciones de borde. Yo lo del río, yo no sé cuánto sale, cuánto aflora, es un dato X, pero por ejemplo, los bombeos, yo le estoy indicando al modelo, saca cierta cantidad de agua. Y esa cantidad de agua, yo quiero, la ingreso en el modelo y quiero que el modelo me saque esa cantidad de agua. ¿Ya? Porque hay casos que el modelo no es capaz de sacar la cantidad de agua. Entonces uno siempre tiene que hacer la verificación. Por ejemplo, aquí el well out es esa cantidad y nosotros acá en bombeo teníamos estos caudales, ¿no es cierto? Esta es la suma general, es como el 3 por 86,4 por metros días de los voy a poner aquí nomás, no, lo voy a llevar a la otra planilla. Entonces, esto es el bombeo ingresado. Entonces, uno lo que siempre tiene que verificar es que mi bombeo ingresado menos el bombeo calculado sea cero. O que sea menor, o que haya una diferencia menor al 5%. ¿Ya? Eso también es otro criterio que uno tiene que buscar para que su modelo esté funcionando adecuadamente. En este caso era un modelo que tiene harta agua, así que da lo mismo. Pero cuando las celdas empiezan a secar o a bajar mucho el nivel, el bombeo ya no puede que no dé abajo. Y en ese caso, la celda, si se seca, deja de bombear. Entonces yo le estoy diciendo, yo sé que en la realidad el pozo sacó 70 litros el febrero del 2005, pero si mi modelo no puede sacarlo, significa que hay algo mal. Entonces yo tendría que corregir, ¿ya? Hacer algo para que suban los niveles y el modelo logre sacar logre sacar el caudal que yo estoy imponiendo. ¿Ya? Entonces, esa otra verificación, verificar la diferencia porcentual y verificar que el bombeo ingresado con el bombeo calculado sean lo mismo, o que exista una diferencia muy baja, menor al 5%. ¿Ya? Dos verificaciones que se pueden sacar con este Sandbacher. Entonces aquí el balance viene directo en este estilo de planilla y es muy fácil de trabajar. O sea, ya con esto ustedes pueden hacer las tablas, gráficos que deseen. Y obviamente lo importante también es pasarlo a litros por segundo y no mostrarlo así. ¿Ya? Aquí en el enunciado hay muchos cálculos que hacer para usar la herramienta en distintas formas, pero preferí mostrarles más que nada las aplicaciones que ustedes van a tener que replicar en su modelo. ¿Ya? Eh, Voy a cerrar acá este CSV y vamos a hacer la última parte de esto, que no, se borró. Ya. Nosotros definimos esto como la zona 1. Yo, por ejemplo, voy a hacer esto y voy a darle un dataset, le voy a crear un sum bucket y voy a decir que esta va a ser mi zona 2 y voy a crear este y va a ser mi zona 3. ¿Sí? Eh, ahí va a tener problema con el... Ahí no hay que pescar eso porque es un tema de unos archivos que no va a encontrar para generar porque se generan ahora al correrlo. Vamos a correr esto nuevamente. ¿Vio? Vamos a nuestro
archivo acá, se ve que se actualizó. Si se fijan, ahora es distinto. Tiene tres zonas, o sea, para cada periodo de estrés muestra los valores de las tres zonas. Entonces aquí uno puede crear zonas para hacer balance en ciertos volúmenes de control diferentes. Por ejemplo, acá si a alguien le interesara en su modelo evaluar qué pasa en Monturaqui, qué pasa en la zona de roca volcánica, qué pasa en Guillar, etcétera, podrían crear distintas zonas de balance y siempre tener una global para tener el balance completo. ¿Ya? Por ejemplo, acá... Ah, claro, aquí lo va separando y ya en la zona uno no sirve de nada porque me lo separó. O sea, aquí lo que hace es, en realidad la zona uno queda de masa, ya si uno lo hace así. En este caso está mostrando solo la zona 2 y 3 y lo separa cuánto almacenamiento se va por la UH2, cuánto va por la UH1, por ejemplo. En términos del ingreso del modelo, como está solo en la UH1, siempre va a ser cero en la otra zona. La recarga también la separa, cuánto entra por la UH2, cuánto entra por la UH1, y así, ¿ya? Y los bombeos que están principalmente en la UH1. ¿Ya? El río también está solo en la UH1. Y el GHB, quedó una celda que está en la UH2. Entonces aquí cosas importantes también es, por ejemplo, el GHB out es el flujo subterráneo de salida. ¿Ya? Esto es importante porque también ustedes van a tener que evaluar este flujo. ¿Ya? ¿Cuánto varió? O sea, si se fijan, tuvo aquí una variación de, rápido, claro, negativo, eso por dividido 86,4 son 15 litros de diferencia. Y eso con respecto al inicial, o sea, bajó un 3% el flujo pasante. O sea, esa fue como la afectación en el flujo pasante debido al bombeo. ¿Ya? Ustedes van a tener que hacer eso, evaluar el flujo pasante mediante esta condición, entonces es importante que muestren esa información, obviamente en litros por segundo, y ver cuánto es el porcentaje que se ha afectado desde el inicio. ¿Ya? Ya, eso sería con el ejercicio. ¿Alguna duda, consulta? Ya, miren, aquí en el enunciado hay ciertas preguntas y ciertos datos. Por ejemplo, acá dice, en el punto 1 existe una estación fluidométrica que mide un caudal superficial de 2000 litros por segundo. ¿Ya? Ese es un dato que no lo hemos usado hasta ahora y aquí vienen ciertas preguntas. Ejecutar el modelo en régimen permanente, obtener balance hídrico del acuífero, obtener flujo superficial en el punto 2. ¿Ya? Flujo superficial en el punto 2. ¿Ok? ¿Cómo podemos evaluar eso? El punto 2 está aquí abajo. Ya nosotros sabíamos que aquí venían 2000, ¿no es cierto? Y el río aportó hubo un afloramiento desde el acuífero hacia el río y un aporte del río hacia el acuífero. Entonces, si nosotros vemos acá en nuestro balance, por ejemplo, River in es lo que pasa del río al acuífero y el river out es lo que pasa del acuífero al río. Entonces, si hablamos de caudal superficial, lo que nos interesa a nosotros es el river, lo que está saliendo, el neto que sale, ¿no es cierto? Entonces, el neto sería el river out menos river in, ¿no es cierto? Esto lo voy a dividir por 86,4. Entonces, si hacemos un balance, ¿no es cierto? Este sería el caudal del río, afloramiento neto. ¿Qué significa eso? Que el acuífero, en todo el trayecto, términos netos, aportó en el régimen permanente 1455 y luego cuando empezó el bombeo 900, 900, 1800. ¿Ya? Entonces, si en el punto 1, ¿cierto? Caudal en el punto 1, ¿cierto? Entonces, teníamos 2000 litros por segundo,
en el caudal en el punto 2 sería lo que traía en el punto 1 más el neto, ¿no es cierto? Entonces, aquí si pongo 2, yo voy a tener todo esto de... Eso teníamos en el régimen permanente, antes del bombeo. Y al final del bombeo, y al final del bombeo 2800. O sea, por efecto del bombeo, el caudal superficial se vio afectado en 600 litros por segundo, debido solamente al bombeo en la zona. ¿Ya? Ese es como el análisis que uno podría hacer con estos datos, ¿ya? Porque tenemos un caudal superficial y tenemos un caudal que aporta al afloramiento. Eh, Eso sería una de las preguntas. Esto ya nosotros lo obtuvimos, ¿ya? Y la equipotencial. Y en el régimen transiente, lo otro es ejecutar el modelo, obtener los heads, determinar el balance hídrico. Nosotros ya tuvimos el modelo, el balance, lo sacamos ahora. Y determinar la reducción del flujo subterráneo pasante a la salida del acuífero. Y determinar el flujo superficial en el punto 2 y el porcentaje de afectación en este punto. ¿Ya? Estas cosas, la idea es que también van a quedar como tarea de esto, así que eh, es responder estas preguntas. Ya hicimos todo, simplemente ordenarlo, armar una tabla con los balances, litros por segundo siempre, poner las curvas equipotenciales y de descenso, aquí no está puesto, pero poner los descensos y compararlas, ¿ya? Poner las curvas equipotenciales en permanente, las curvas equipotenciales al final del transiente, poner los descensos, curva de descenso, ¿ya? Hacer una figurita simple, puede ser en el mismo modelo, aquí mismo, las que nosotros ya vimos, ¿ya? Y ponerlo en una lámina y calcular estas cosas y hacer un análisis hidrogeológico del sistema. ¿Qué es lo que pasa? Analizar el balance, un párrafo y listo, ¿ya? No es complicado, pero es para que, aparte de todo lo que se aprendió en términos de herramientas prácticas, ustedes también puedan madurar esto y plasmarlo en un documento, una minuta corta, ¿ya? Ya lo vimos todo acá, así que está casi hecha la tarea, solamente es ordenarlo y responder estas cosas. ¿Ya? ¿Duda de esto? ¿Ya? Porque esto va a ser tarea o sea, no va a ser mucho tiempo porque ya está hecho. O sea, como el siguiente módulo también es del curso, aprovechen de hacerlo inmediatamente y se termine, ¿ya? Para que, para que lo puedan mandar, ¿ya? Eh, Eso sería. Consulta, porque si no, ahora voy a pasar a un tema del modelo, los últimos 5 minutos para, para poder terminar con eso y así avanzar algo relevante en el modelo, ¿no? ¿Estamos aquí? ¿Ya? Dentro de las cosas que yo este era lo que yo habíamos armado en la clase anterior, ¿no es cierto? Ustedes ya todos mandaron su tarea y tienen esto hecho. Eh, Vamos a hacer una cierta consideración que la idea es que todos lo tengan con respecto a las condiciones de borde, ¿ya? Acá tienen que identificar ciertas condiciones de borde y hay una en particular que ya algunos ya lo han mencionado en sus tareas, que era en la zona de acá del norte, donde están los afloramientos, las lagunas, toda esta mancha blanca que se ve, pasa una cierta de muchas cosas que están pasando, ¿no es cierto? Está la intrusión salina, hay evaporación, una zona de evaporación, una de las lagunas, que es un sistema bastante complejo que modelar y es lo relevante ambientalmente que se está evaluando, ¿ya? Para simplificar el problema, nosotros vamos a tomar una cierta ajuste de la condición de la realidad, ¿ya? Así que se lo voy a explicar.
para que vean por qué vamos a hacer cierto cambio en el modelo. Ya, voy a proyectar acá. Aquí hay una condición de salida del proyecto de MNT. Ya, acá está en la zona que estábamos viendo, la zona de salida. Y aquí está este perfil que estoy mostrando ahora, el A', ¿ya? Donde acá en la zona de lagunas, ¿ya? Y acá vienen estos pozos que están acá, las punteras 1, 2, 3, MP04, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos acá? Acá viene el nivel de terreno, en lo rojo, y viene un nivel de la napa, está en azul, ¿ya? Interfaz salina. Acá se produce el acuñamiento de la interfaz salida, lo que hace es que los niveles de agua suban, ¿no es cierto? Y ya en el punto MP04C, el nivel está cortando la topografía. ¿Qué significa esto? Que ya en esta zona el sistema estaría como aflorando y el nivel de agua subterránea estaría equiparado a la topografía, ya que está cercano a los 2300 metros, se llega a esta condición y ya el nivel no varía. ¿Ya? Está a nivel de terreno, por eso están las zonas de laguna, hay evaporación porque el nivel está muy somero, de hecho, aflora. Entonces, si vemos acá, este es un esquema un poquito más didáctico, vemos lo mismo, pero ahora está al revés, ¿ya? Aquí viene el flujo subterráneo, la interfaz salina actúa como una especie de basamento, hace que todo el flujo que venga trate de salir a la zona de lagunas, a la evaporación, y aquí viene un flujo subsuperficial, ¿ya? Y aquí toda esta zona, la marginal intermedia, el núcleo salino, que es todo esto que se ve acá, está en esta parte. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos en el modelo toda esta zona, tendríamos que poner zonas de evaporación, laguna, hacer este corte de la interfaz salina para poder simular correctamente todo lo que está pasando aquí, ¿ya? Eso se ve complejo. Ah, obviamente, uno, si, si está si en un proyecto uno lo puede hacer, pero en efectos prácticos del curso, lo que vamos a hacer es hacer una leve simplificación, pero tienen que entender el razonamiento hidrológico. Por ejemplo, nosotros si cortamos el modelo acá, ¿no es cierto? Viene un flujo subterráneo, hacemos un diagrama o sea, un volumen de control acá, entonces tenemos el flujo subterráneo pasante aquí, es equivalente a todo lo que sale por evaporación y por las lagunas de toda esta zona, ¿no es cierto? Entradas igual a salidas. Entonces, si en particular nosotros cortáramos el modelo justo acá, en realidad basta con evaluar el flujo subterráneo pasante y nosotros estaríamos como cuantificando todo lo que está saliendo acá. Porque esto, entradas, igual a la salida. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto? ¿Ya? Porque en términos prácticos, lo que nosotros vamos a hacer, el modelo, como nuestro modelo acá, vamos a cortar en esta zona el modelo. Lo vamos a inactivar. ¿Ya? Así que lo que le recomiendo es generar acá un corte justo cuando empieza esta zona de... No es necesario que sea tal cual. Voy a hacer de nuevo porque a partir desde acá. No es necesario que sea tal cual, pero evaluar en alguna parte que antes de esta zona. No es necesario que siga la forma, porque cuando sigue la forma pueden haber celdas que el flujo hacia la izquierda, entonces mejor cortar un corte recto, ¿ya? Porque es una simplificación. Vamos a cortar acá. Mira, data, y vamos a dar a false. ¿Ya? Entonces aquí, con esto, nosotros después lo que vamos a hacer es crear una condición de borde justo en esta salida para representar esto que le estoy diciendo acá. Entonces nosotros lo que nos va a interesar ya no va a ser la variable evaporación, nivel, nada de eso, sino que lo que nos importa es el flujo subterráneo de salida. Entonces el flujo subterráneo de salida nosotros lo vamos a evaluar con una condición de borde tipo GHB. GHB.
Ya vamos a crear como una polilínea en toda la última fila. Y los features que ustedes tienen que crear, ¿qué es lo que pedían? ¿Se acuerdan? Conductancia, aquí pueden partir con cualquier valor, vamos a decir 1000, para que esté todo conectado. Obviamente en su tiempo que corresponda. Y el nivel del GHB, ustedes lo sacan de esto. ¿A qué cota, dónde van a cortar ustedes y a qué cota va a llegar? Esto ya se estabiliza. ¿Cuál es el nivel que tiene toda esta zona que nosotros estamos cortando? Está plana. ¿Cuál es el nivel que tiene esta zona? ¿Ya? Porque sabemos que es igual al nivel de terreno, porque está aflorando. Entonces usted, cuantificando cuál es la cota que tienen acá, usted al cortar el modelo en esa zona y darle ese nivel a la GHB, lo que va a hacer esto es calcular un flujo pasante proyectando el nivel de la salmuera de la zona marginal en función del corte que ustedes hicieron. Entonces va a calcular un flujo aquí pasante calculando el gradiente, porque aquí va a venir un nivel que va a ser, no sé, 2310, qué sé yo, 2000 por ahí, y sabe que tiene que llegar es cercano a los 2300, así como hint, ¿ya? Ahí tienen que ver ustedes qué valor van a utilizar, ¿ya? Viniendo de esto, y les va a calcular un gradiente con el nivel que calcule el modelo en esta zona, versus los 2300, gradiente hidráulico, con la conductancia y va a calcular un caudal, ¿ya? Esto está en los informes y todo para que, o sea, está la explicación de esta zona y ustedes tienen que entender esta como simplificación que vamos a hacer al modelo numérico. La idea es que lo analicen, léanlo, lo maduran, me preguntan cualquier cosa si no les queda claro, pero así tiene que ser el modelo, o sea, este es como, no tienen que simular zonas de evaporación, zonas de lagunas ni nada de eso. Entonces, en su tarea 2, que es las condiciones de borde, la idea es que ustedes puedan identificar todo lo que pasa acá, ¿ya? Porque conceptualmente está bien. Acá hay una condición de borde, hay una zona de afloramiento, aquí todo el agua es una salida, el agua o se evapora todo el agua o queda aquí en un flujo subsuperficial, ¿no es cierto? Aquí no hay otra salida, ¿ya? Las salidas son bombeo y la salida que viene en toda esta zona, ¿ya? Eso conceptualmente está ok. Y que puedan explicar esta zona de acá, para que después cuando nosotros pasemos al modelo numérico, hagamos el corte y la simplificación con una GHB. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, esa es la tarea 2. Esa es uno de los puntos que tienen una de las salidas. ¿Ya? La otra ya están claras las que les mencioné. Van a tener ciertos pozos de bombeo y una recarga que viene en toda esta zona. ¿Ya? Esas son las grandes componentes que ustedes tienen que justificar. ¿Ya? Pero esta es muy importante y aprovechen de cortar desde ya el modelo. O sea, ya su modelo quedó así. ¿Ya? No hay vuelta atrás. Si no lo entendieron bien, analícenlo, me preguntan, pero así la idea es que lo hagan. No que dejen esto activo ni nada de eso. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a evaluar en el modelo numérico, que quede así. Se corta ahí. Ahora tienen que entender por qué lo cortamos con la explicación que les di, pero ustedes pueden siempre eh, profundizar en eso. ¿Ya? ¿Vamos entonces? ¿Alguna pregunta? Entonces, estamos con la clase de hoy. Ya, ya, pues, que estén bien. Y voy a subir la tarea que tienen que subir, que es finalizar lo que quedó pendiente de esta clase. ¿Ya? En una minuta corta, son 2 o 3 páginas, pero analizar el balance y unos comentarios. Ya va a quedar eh, como tiene, queda en el horario de hoy día y el lunes, como no va a haber clase porque la hicimos hoy día, también ahí hay tiempo. Así que la tarea la voy a dejar hasta el lunes, yo creo, para que
aprovechen ahora los que están acá que ya hicieron todo, es simplemente ordenar los datos, escribir un poco y listo. Ya, ya, pues. Entonces, Gracias. que estén bien, no, nos vemos y Pero, cualquier cosa, pregunta. chao, que estés bien. Chao, que estén bien.